¿Sabés qué se siente que te echen de la empresa que vos creaste? Imagínate que fundás una empresa en tu garage, la convertís en una de las más importantes del mundo y un día un tipo que vos mismo contrataste te dice, ya no te necesitamos, andate. Eso le pasó a Steve Jobs. Y lo que viene después es probablemente la historia de regreso más increíble de la historia de los negocios. Quédate porque esta historia tiene un tipo que fue adoptado, que largó la universidad a los 6 meses, que dormía en el piso de amigos, que fue echado de Apple y que volvió a salvarla cuando estaba a 90 días de la quiebra. Estamos en San Francisco, 1955. Una estudiante universitaria da a luz a un bebé. No puede criarlo. Lo da en adopción. Los padres adoptivos son Paul y Clara Jobs, una pareja de clase trabajadora de Mountain View, California. Paul Jobs es mecánico. El nene se llama Stephen Paul Jobs. Desde chico, Steve es diferente, curioso, intenso, difícil. Su viejo le enseña electrónica en el garage. A los 13 años, Steve llama por teléfono a Bill Hewlett, el cofundador de Hewlett Packard, para pedirle piezas para un proyecto de la escuela. Y Hewlett le da las piezas y hasta le ofrece un trabajo de verano. En la secundaria conoce a Steve Wozniak. Woz es un genio de la electrónica, 5 años mayor que Jobs. Son completamente diferentes. Woz es tímido, técnico, le importan los circuitos, y Jobs, por otro lado, es carismático, visionario, le importan los productos. Juntos, claramente, son dinamita. Jobs entra a Reed, una universidad cara. Sus padres adoptivos gastan todos sus ahorros para pagársela. Y a los 6 meses, Jobs la deja. Pero no se va. Se queda en el campus como oyente, durmiendo en el piso de amigos, devolviendo botellas de Coca-Cola para juntar plata para comer y yendo a escuchar las clases que le interesaban. Una de esas clases, paradójicamente, es caligrafía. Años después, él dice que esa clase de caligrafía es la razón por la que la Mac tiene tipografías hermosas, que de hecho también las tiene Windows. Así que nunca sabes para qué te va a servir algo, que a primera vista puede parecer quizás inútil. En 1976, Jobs y Wozniak fundan Apple, en el garage de los padres de Steve. Woz diseña la Apple One, una placa de circuitos que hay que conectar un teclado y un televisor. Sí, un televisor. No había monitores ni pantallas integradas en esa época. Y bueno, Jobs se dedica a vender. La primera orden grande es de una tienda local que pide 50 unidades. Para financiarlo, Jobs vende su camioneta Volkswagen y Woz vende su calculadora HP. Así juntan $1.300 y arrancan. La Apple II sale en 1977 y es un éxito enorme. Es una de las primeras computadoras personales que viene lista para usar, con teclado, pantalla y todo. Para 1980, Apple vale más de $1.000 millones. Jobs en ese entonces tenía 25 años y ya era multimillonario. Pero Jobs quería más. Visita Xerox PARC, un laboratorio de investigación, y ve algo que le vuela la cabeza: una computadora con interfaz gráfica. Ventanas, iconos, un mouse. Todo lo que conocemos hoy. Xerox lo había inventado, pero no sabía qué hacer con eso. Jobs claramente que sí. Desarrolla la Macintosh, la Mac, la computadora que al día de hoy usan muchos mortales. La lanza en 1984 con un comercial legendario dirigido por Ridley Scott durante el Super Bowl. Es un momento histórico de la tecnología. Pero la Mac no vende como esperaban. Es cara, tiene poca memoria
y pocos programas. Jobs, que siempre fue intenso y difícil de manejar, empieza a chocar con todos. El directorio de Apple había contratado a John Sculley, el ex CEO de Pepsi, para ser el CEO de Apple. Jobs y Sculley se pelean. El directorio elige a Sculley. A Jobs lo sacan de todos sus proyectos. En 1985, Steve Jobs se va de Apple, renuncia. La empresa que fundó en su garage ya no lo quiere. ¿Y qué hace? Lo que haría cualquiera, se deprime. Piensa en irse del país, piensa en ser astronauta, pero después hace algo brillante. Funda Next, una empresa de computadoras de alta gama, y compra también una división de Lucasfilm, que se dedica a animación por computadora. Esa división se llama Pixar. Next no es un gran éxito comercial, pero la tecnología que desarrolla es bastante buena, y de hecho el sistema operativo de Next va a ser la base del futuro de Apple. Pixar, en cambio, es otra historia. Jobs pone millones de su propio bolsillo durante años, casi quiebra. Pero en 1995, Pixar lanza Toy Story, la primera película animada completamente por computadora de la historia. Como te imaginarás, es un éxito enorme. Pixar sale a la bolsa y Jobs se convierte en multimillonario otra vez. Mientras tanto, Apple se está muriendo. Sin Jobs, Apple lanza producto tras producto que fracasa. La empresa pierde miles de millones. Para 1997, Apple está a 90 días de la bancarrota. La empresa que inventó la computadora personal está por desaparecer. Y entonces, adivinen qué. Llaman a Steve Jobs. Apple compra Next por $429 millones, que es básicamente una excusa para atraer de vuelta a Steve. En meses, Jobs se convierte en CEO interino. Lo primero que hace, impopularmente, es llamar a Bill Gates, su archienemigo, y hacer un trato. Microsoft invierte 150 millones en Apple. La gente en la audiencia abuchea cuando lo anuncia, pero Jobs sabe que necesita efectivo para sobrevivir. Después elimina el 70% de los productos de Apple. Apple estaba haciendo de todo: impresoras, PDAs, monitores, docenas de modelos de computadoras. Es así que Jobs lo que hace es dibujar una grilla de 2x2 en una pizarra. Y ahí dice, vamos a hacer 4 productos. Una computadora de escritorio para consumidores, una para profesionales, una laptop para consumidores, una para profesionales. Nada más. Y con eso, Apple vuelve a ser rentable en un año. Pero lo que viene después es lo que convierte a Jobs en una leyenda. En 2001 lanza el iPod. 1000 canciones en tu bolsillo era el eslogan. Cambia la industria de la música para siempre. En 2007 lanza el iPhone, un iPod, un teléfono y un comunicador de internet. No son 3 dispositivos, es uno solo. Es una realidad actual. La gente en la audiencia se vuelve loca. Y no es para exagerar. Cambia cómo nos comunicamos, cómo trabajamos, cómo consumimos. No solo información, sino cómo consumimos todo, cómo vivimos. En 2010 lanza el iPad. Y a lo largo de todo esto, las tiendas de Apple Store se convierten en las tiendas con más ventas por metro cuadrado del mundo. Jobs tenía algo que pocas personas tienen: la capacidad de ver lo que la gente quiere antes de que la gente sabe que lo quiere. Nunca hizo estudios de mercado. Él decía que la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo mostrás. En 2003 le diagnosticaron cáncer de páncreas, lucha contra la enfermedad durante años y bueno, en su famoso discurso en Stanford de 2005 dice algo que
nos quedó a todos grabado para siempre. Tu tiempo es limitado. No lo desperdicies viviendo la vida de otra persona. No te dejes atrapar por el dogma, que es vivir con los resultados del pensamiento de otros. Steve Jobs muere el 5 de octubre de 2011, tiene 56 años. Ese día Apple vale más de 350.000 millones de dólares. Hoy vale más de 3 trillones. Es la empresa más valiosa del mundo. La historia de Jobs no es solo sobre tecnología, es sobre ser diferente y no pedir disculpas por eso. Es sobre perderlo todo y volver más fuerte. Es obsesionarte con la calidad cuando todos te dicen que así está bien. Si te echaron de algo, si perdiste algo que amabas, si sentís que el mundo no te entiende, acordate de un tipo que fue echado de la empresa que creó en su garage, que pasó 10 años en el desierto y que volvió para construir la empresa más valiosa del planeta. A veces lo peor que te puede pasar es lo mejor que te puede pasar. Suscríbete al canal porque cada semana traigo una nueva historia de alguien que empezó de cero y cambió todo. Para terminar, te cuento que tengo un libro que se llama Razones para estar vivo. Es un libro que escribí basado en experiencias de vida y cosas que fui aprendiendo. Si te interesa, dejé el link en la descripción del video, así que puedes revisarlo y darme tu opinión. Y por último, no te olvides de seguir hambriento, no te des por vencido y seguí soñando como un loco, porque los locos son los que crearon la realidad que estamos viviendo hoy mismo. Nunca lo olvides. Nos vemos en el próximo video.